Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Mates Facilitas, canal educativo donde aprenderemos a amar las matemáticas. Empecemos. En esta oportunidad vamos a ver los criterios de divisibilidad, las cuales las vas a conocer enseguida. Empecemos. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Ejemplo, el 16 es divisible por 2. Según la regla nos dice que si el número termina en un número par es divisible por 2. 6 es un número par y decimos que es divisible por 2, ya que 16 entre 2 es igual a 8. Siguiente ejemplo. 60 es divisible por 2. La regla nos dice que si el número termina en 0, entonces es divisible por 2. Entonces decimos 60 es divisible por 2 porque 60 entre 2 nos da 30. Siguiente ejemplo. 45 es divisible por 2. Veamos, 5 no es un número par y tampoco es 0, entonces 45 no es divisible por 2, ya que 45 entre 2 no nos da un número exacto. Siguiente, divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Ejemplo, 888 es divisible por 3. Veamos, sumemos las cifras. 8 más 8 más 8 nos da 24. Y 24 es múltiplo de 3, ya que 3 por 8 va a ser igual a 24. Entonces decimos 888 es divisible por 3. Siguiente ejemplo. 489 es divisible por 3. Veamos, la suma de cifras tiene que ser múltiplo de 3. 4 más 8 más 9 va a ser igual a 21. 21 es múltiplo de 3, porque 3 por 7 va a ser igual a 21. Decimos entonces, el número 489 es divisible por 3. Siguiente. Divisibilidad por 4 y por 25. Un número es divisible por 4 o por 25 cuando sus dos últimas cifras son ceros o forman parte de un múltiplo de 4 o de 25. Ejemplo. Tenemos un número grande. Decimos, es divisible por 4. La regla nos dice, si un número termina en dos ceros, es divisible por 4. Y como podemos ver, este número termina en dos ceros. Entonces decimos con toda seguridad que dicho número es divisible por 4. Y aprovechando eso, la regla nos dice si termina en dos ceros, es divisible también por 25. Este número termina en dos ceros y también es divisible por 25. Veamos la divisibilidad solo por 4. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Veamos algunos números grandes. Decimos entonces, estos números son divisibles por 4. Analicemos, si las dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, entonces decimos que los números son múltiplo de 4. Veamos, aquí tenemos 12, 16, 8, 20, 28, 36. Las dos últimas cifras de todos los números es múltiplo de 4. Entonces decimos con toda seguridad que los números dados son divisibles por 4. Ahora veamos la divisibilidad solo por 25. Un número es divisible por 25 cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 25. Veamos los números. Analicemos sus dos últimas cifras. De la primera, sus dos últimas cifras, 25 es múltiplo de 25, 50 es múltiplo de 25, 75 es múltiplo de 25 y 25 obviamente es múltiplo de 25. Entonces decimos con toda seguridad que los cuatro números dados es divisible por 25. Siguiente, divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Ejemplo. Tenemos algunos números. La regla nos dice, si el número termina en 5 o en 0, el número es divisible por 5. Como podemos ver, este número termina en 5, en 0, en 5 y en 0. Todos estos cuatro números entonces decimos que son divisibles por 5. Siguiente, divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 cuando al mismo tiempo lo es por 2 y por 3. Como ya hemos visto las reglas del 2 y el 3, entonces vamos a aplicar para saber si un número es divisible por 6. Ejemplo, tenemos el número 624, entonces aplicamos las dos reglas. La primera se cumple, es divisible por 2, porque el número 624 termina en un número par. La segunda también se cumple, ya que para que sea divisible por 3, la suma de cifras tiene que ser múltiplo de 3, y 6 más 2 más 4 es igual a 12, y 12 es múltiplo de 3. Si se cumplen las dos reglas, quiere decir que el número es divisible por 6. Siguiente ejemplo.
11.112. Veamos la primera regla del 2. Decimos que es divisible por 2 porque su última cifra termina en número par. Ahora veamos si es divisible por 3. Sumemos las cifras, nos da el número 6. Y 6 es múltiplo de 3. Entonces decimos con toda seguridad que el número 11.112 es divisible por 6. Siguiente, divisibilidad por 7. Para saber si un número es divisible por 7 se forman grupos de 3 cifras, multiplicando el primero por 1, 3, 2 respectivamente. El segundo grupo se multiplica por 6, 4, 5 respectivamente. Si la suma es divisible por 7, el número también lo será. Solo una aclaración en este caso. Solo decir que es más fácil tantear mentalmente o en sí resolver el número para saber si es divisible por 7 o no, ya que esta regla contiene varios pasos y sería más preferible resolver que aplicar la regla. No hace falta que la aprendas, pero te la voy a presentar tan solo para que sepas que existe y puedes consultarla si alguna vez sientes curiosidad por ella. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a ver si el número 591.934 es divisible por 7. ¿Qué nos dice la regla? Vamos a formar grupos de 3. Ok. Ahora el primer grupo lo vamos a multiplicar por 1, por 3 y por 2 respectivamente. Entonces lo hacemos por 1, por 3, por 2. El segundo grupo lo multiplicamos por 6, por 4, por 5 respectivamente. Por 6, por 4, por 5. Y las multiplicaciones son las siguientes. 4, 9, 18, 6, 36 y 25. Y sumando todo eso nos da 98. Y si 98 es divisible por 7, entonces todo el número lo será también. Entonces decimos 98 es divisible por 7, porque 98 entre 7 va a ser igual a 14. Entonces finalmente decimos el número 591.934 es divisible por 7. Y el resultado sería este de aquí. Siguiente, divisibilidad por 8 y por 125. Para saber si un número es divisible por 8 o por 125, es cuando sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8 o 125. Veamos un ejemplo, 65.000. La regla nos dice, si sus tres últimas cifras del número terminan en ceros, entonces es divisible por 125. Y la división sería 520. Aprovechando esta regla, también podríamos decir que 65.000 es divisible por 8, ya que cumple la regla de que sus tres últimas cifras terminan en 0. Y la respuesta sería, dividiendo entre 8, 8.125. Ahora veamos la regla solamente para 8. Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8. Veamos el número 3.984. Vamos a ver si sus tres últimas cifras son múltiplos de 8. Decimos que sí, ya que al dividir sus tres últimas cifras nos da 123. Entonces con toda seguridad decimos que el número 3.984 es divisible por 8. La regla solamente para 125. Un número es divisible por 25 cuando sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 125. Veamos. 7.250. Analicemos sus tres últimas cifras. 250 es múltiplo de 125, ya que dividiéndolo nos da 2, que es una división exacta. Entonces decimos con toda seguridad que el número 7.250 es divisible por 125. Siguiente, divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras forma un múltiplo de 9. Ejemplo. Veamos si el número 31.104 es divisible por 9. La regla nos dice que si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, el número también lo es. Sumemos sus cifras. 3 más 1 más 1 más 0 más 9 nos da 9. Y 9 es múltiplo de 9, porque 9 por 1 es 9. Entonces decimos con toda seguridad que el número 31.104 es divisible por 9. Siguiente ejemplo. Veamos si el número 13.914 es divisible por 9. Sumemos sus cifras. La suma de sus cifras es 18. Y 18 es múltiplo de 9, ya que 9 por 2 es igual a 18. Entonces decimos con toda seguridad que el número 13.914 es divisible por 9. Divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 cuando las cifras del lugar par y las del lugar impar, hallando la diferencia de las dos sumas, nos da 0, 11 o múltiplo de 11. Ejemplo. Vamos a ver si el número 19.316 es divisible por 11. Aplicamos la regla.
Enumeramos el lugar de las cifras. 1, 2, 3, 4, 5. La regla nos dice, sumemos las cifras del lugar par, es decir, 9 más 1. La suma sería 10. Ahora sumemos las cifras del lugar impar, que serían 6, 3, 1. La suma sería 10. Y si restamos 10 menos 10, nos da 0. Entonces se cumple la regla. Quiere decir que el número 19.316 es divisible por 11. Veamos otro ejemplo. Tenemos el número 5.181. Queremos saber si es divisible por 11. Enumeramos el lugar de las cifras. 1, 2, 3 y 4. Sumemos primero las cifras del lugar par, que serían 8 y 5. La suma de ellos sería 13. Ahora sumemos las cifras del lugar impar, que serían 1 y 1. La suma de ellos dos serían 1 más 1, 2. La resta 13 menos 2 sería igual a 11. La regla nos dice, si la resta es 0, 11 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible por 11. Entonces la regla se cumple y decimos que 5181 es divisible por 11. Y bueno, eso sería todo con respecto a los criterios de divisibilidad. En algunos casos no es necesario aprendérsela, pero sí es necesario saber que existe. En la mayoría de los casos, los criterios de divisibilidad nos van a servir de mucho para poder resolver problemas. En otros casos, a mi parecer, como son los criterios de divisibilidad del 7 o del 11, es necesario saberlo, pero aplicarlo nos va a tomar más tiempo. Y el objetivo de los criterios de divisibilidad es saber si el número es divisible de manera rápida. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante. Si creen que este video puede ayudar a otras personas, no se olviden en compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse al canal. Hasta pronto.